¿Hay alguna pregunta antes de concentrarnos ya en este tema? Bien, me parece que no hay, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Entonces, como vemos nosotros acá en esta imagen, una losa, este es un modelo, por si acaso, no es el único. Hay diferentes modelos. Pero fíjense que este tipo de cimentación nosotros podemos utilizar cuando la edificación no es muy grande. No es muy grande, me refiero a cuando la cimentación no es muy, horizontalmente no es muy grande, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos 3 columnitas. Si hubiésemos hecho zapata, posiblemente las zapatas iban a abarcar una superficie o un área aproximadamente así, cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, prácticamente se solapan una zapata con la otra, entonces mejor hacer losa de cimentación más fácil y más barato todavía, ¿no? Entonces, ya para que vayamos dándonos idea cuándo vamos a utilizar una losa de cimentación. Pero fíjense, como vemos nosotros, una losa de cimentación básicamente es una plancha de hormigón, ¿cierto? Una plancha de hormigón que obviamente lleva acero por acá, acero longitudinal, transversal, ¿no es cierto? Entonces lleva. Pero va a ser mucho más fácil que hacer zapata y más barato, ¿ya? Este tipo de cimentación o la losa de cimentación, dice, es un tipo de cimentación poco profunda, prácticamente es superficial, ¿no? Prácticamente en algunos casos está sobre la superficie del suelo. Alguien preguntaba el otro día, ¿hay cimentaciones en la superficie? Es decir, que no tengamos que excavar casi nada, digamos. Este es el tipo de cimentación, ¿no? Dependiendo del caso, dependiendo del proyecto, como vemos en esta imagen, por ejemplo, vamos a ver más otras imágenes después, que prácticamente va a estar en la superficie, ¿no? Pero si queremos hacer un sótano, también es muy interesante este sistema, porque abajo lo podemos utilizar como parqueo, ¿verdad? Entonces, este tipo de cimentación es poco profunda, que se asemeja a una placa, por eso le llaman placa de cimentación o platea, ¿cierto? Que cubre toda la zona de construcción. Estas son losas de hormigón armado en contacto directo con el suelo que reciben la carga de los pilares, es decir, de las columnas y muros de la superestructura y descargan sobre una superficie del suelo. En otras palabras, una losa de cimentación viene a funcionar como hace un barco, digamos, ¿no? Un barco que está en pleno mar, digamos. Entonces tiene su parte que hace contacto con el agua, ¿no es cierto? Y la carga del barco descarga sobre esa parte de agua, ¿cierto? Entonces una losa en este caso vendría más o menos a ser algo así. Generalmente, dice, se elige este sistema para la cimentación de pequeñas obras y obras livianas. Entonces aquí ya estamos adentrándonos, ¿no? Para pequeñas obras, fíjense acá, pequeñas obras, o pueden ser obras livianas. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una construcción liviana, una, no sé, casa de 1, 2, 3 pisos, pero que sea liviana? ¿Alguien tiene idea? Bueno, pues ¿para qué les pregunto, no? Si aquí está. Viviendas de madera. En nuestro medio esto no es común, por si acaso. Tenemos muchos problemas para usar la madera, porque uno, que tenemos el problema de las termitas, ¿verdad? Que se entra mucho a la madera.
y otro el problema de la humedad. Entonces, en nuestro medio esto no es factible, ¿cierto? Pero se utiliza en otros lugares, ¿verdad? Se utiliza en otros lugares. Los prefabricados, dice. Bueno, podría ser. Bueno, pero básicamente, entonces, las construcciones de madera, nosotros podemos hacer, fíjense ustedes, videos, películas que salen, ¿no? Casas en Estados Unidos, por ejemplo, donde se utiliza mucho la madera, ¿verdad? Se utiliza mucho la madera. Casas de 2, 3, 4 pisos de pura madera, ¿cierto? Entonces, esas son viviendas livianas. Por tanto, esas las podemos hacer una cimentación que sería una losa de cemento. Otro tipo de estructura que cada vez está en mayor uso son las metálicas, ¿verdad? Estructuras metálicas combinadas con bloques de yeso. Estas son muy comunes en Estados Unidos, en nuestro medio todavía no hay, ¿ya? Voy a intentar ver o mostrarles un video, a ver si podemos hacer. Compartir video externo, dice. La primera vez que voy a hacer esto, no sé la verdad cómo se hace. Vamos a ver. Me pide el URL. A ver, vamos a ver cómo puedo hacer para mostrar un videito, porque no lo tengo, no lo subí a la plataforma, ¿ya? Pero lo vamos a tener que subir después. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer de esta otra manera. No les comparte el video, ¿verdad? No, ingeniero. A ver, voy a ver otra forma. Es un video cortito de 1 minuto. ¿No le da la opción, Inge, de abrir el video ahí en su computador y compartir su pantalla? Así como lo estaba Sí, haciendo. en eso estoy. Sí, en eso estoy. Lo que pasa es que no aparece en la. A ver, tendría que compartir pantalla completa. Ábralo primero su video y luego comparte su pantalla. Si lo hacemos cuando ponemos otra vez. ¿Me confirman qué es lo que se está viendo, por favor? Se ve el inicio del video, se ve la plancha. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a ver en qué consiste este videito cortito. Y vamos a ir hablando de a poco. Esto que nos muestran acá, fíjense ustedes, vendría a ser una especie de una plancha, lo que sería una losa de cimentación.
Fíjense, acá está colocando lo que son las instalaciones, ¿no? Puede ser agua, gas, calefacción, todo lo que sea instalaciones que se necesiten hacer. Colocando las armaduras o el acero donde va a ir muro principalmente, ¿verdad? Y después la otra parrilla de acero para luego colocar el hormigón y así quedaría la losa terminada. Fíjense ustedes que básicamente está en la superficie del suelo. No hay alguna excavación o si se hace una excavación es mínima, es pequeña. Precisamente de eso se trata, pues, ¿no es cierto? De que esto no sea profundo, a no ser que lo vamos a utilizar como sótano. Entonces ya ahí ya justifica el hecho de que sea una cimentación profunda. ¿Ya? Entonces, ahora quiero mostrarles otro videito que lo tienen en la plataforma, ustedes lo van a ver, es cortito, pero vamos a ver cómo puedo mostrarlo ahora. Precisamente es de estructuras livianas, ya un sistema que es bastante moderno, que se utiliza en otros lugares. Obviamente en nuestro país no se utiliza. Ustedes lo tienen acá, a ver, puedo abrirlo. Este es el sistema que se llama Steel Frame. ¿Ya? ¿Me confirman si se está viendo el video, por favor? Sí se ve. Sí, se ve. Perfecto, el video prácticamente no tiene audio, pero vamos a ir viéndolo. Es un video cortito de 2 minutos, ¿ya? Este tipo de edificaciones, dice, se pueden hacer en 60 días. ¿Cierto? Todo lo que usted precisa para este tipo de sistema de construcción, ¿cierto? Ahí vemos, fíjense ustedes, ¿qué dice ya? Fíjense ustedes que el sistema de cimentación que han optado acá es una losa, ¿verdad? Una losa de cimentación, que no es muy grande, obviamente, pero van a ser una edificación. Y fíjense que está en un lugar donde relativamente bajo, ¿cierto? Relativamente bajo. Y ahí están preparando ya la estructura o lo que es la superestructura, que es una estructura metálica, en realidad es de aluminio, puro aluminio. Fíjense, ya está el esqueleto armado, van colocando ahora las placas de yeso. El piso. Ingeniero, ¿están construyendo sobre losa de cimentación? Sí, está sobre losa de cimentación. Esto que vemos acá abajo es una losa de cimentación. Okay. Precisamente como decíamos ahí en la diapositiva, este tipo de sistema se utiliza cuando la cimentación es liviana. Puede ser de madera, dijimos, o este otro tipo de estructura que es mucho más liviana, que son las estructuras de aluminio. ¿Ya? Está bien, gracias.
Fíjese usted esa belleza cómo queda al final. ¿Ah? Ingeniero, y en tema de costo, esto es más barato que construir con ladrillo y... El tema de costos ya ahí no estaría yo en condiciones ahorita de proporcionarle información porque la verdad que no me he puesto yo a estudiar o analizar este tipo de acá. Pero más que el tema de costo, yo pienso que es mucho más barato que hacer de madera o de hormigón. Es mucho más barato. El único problema en nuestro medio, principalmente, yo pienso que es la mano de obra. Mano de obra calificada para hacer este tipo de infraestructura. ¿Cierto? Como ustedes han visto, hay que armarlo, colocarlo y todo eso pues tiene su metodología, ¿verdad? Su forma de trabajar. Entonces, no sé si acá hay, digamos, mano de obra calificada para ese tipo de estructura. No he visto en Santa Cruz que se construya todavía este sistema. Habría que analizar también por la cuestión de los vientos, como es una estructura bastante liviana, aunque no creo que una casita de 2 pisos, digamos, que afecte, ¿verdad? Pero sería bastante interesante, fíjese usted cómo se construye esa casita, ¿no? Entonces ustedes lo tienen en la plataforma, ese videíto, para que lo vean cuantas veces quieran y después inclusive pueden investigar un poquito ya en el internet, ¿no es cierto? Y trabajar o ver un poquito la cuestión de los costos. Y si por ahí alguno de ustedes como arquitectos, por ejemplo, y eso ya les recomiendo, si ven un sistema interesante y ven que ustedes pueden, ¿no es cierto? Porque es cuestión nomás de animarse y darse un viajecito, no sé, al Brasil, un lugar donde se construye, ir y capacitarse, ¿no? En un mes o 2 meses y de allá volver Tiluchi y poner acá, empezar a construir bajo este sistema, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver, obviamente, el aluminio hay que importarlo y las placas de yeso, eso se puede fabricar acá, lo podemos fabricar, inclusive ustedes mismos lo pueden fabricar, ¿no es cierto? Entonces, no es difícil la fabricada de las placas de yeso. Pero hay que conocer, primero hay que mirar, hay que ir, ver, ¿no es cierto? Y de ahí ya. Ahora, y si hay alguien acá que conoce, pues bueno, sería belleza, ¿no? Podría ser el método de paneles prefabricados de fibrocemento, dice Gorena, y polietileno con H, con hormigón, tal vez quiere decir, no sé. Es portante y no necesita columnas y el diseño es de una planta. No sé, tal vez ese sería otro sistema, ¿no? Otro sistema. Como nosotros hemos visto, es una casa solamente, o su estructura es netamente metálica, ¿no? Entonces, la gran ventaja que tiene este sistema es de que no necesita hacer mantenimiento. El aluminio no se corroe. Entonces, prácticamente mantenimiento cero, ¿no? Bien, pero ese ya es otro tema. Yo simplemente les muestro para que ustedes abran los ojos y vean de repente alguna oportunidad de hacer negocio o trabajar ahí, digamos, ¿no? En ese sistema, ¿ya? Pero este tipo de cimentación a lo que nosotros nos vamos es de que como es una cimentación poco profunda, se utiliza en pequeñas obras u obras livianas. Y han visto ustedes en esa casa, es casa de 2 pisos, ¿cierto? Una casa de 2 pisos que se acomoda perfectamente a nuestro sistema. Hoy en día, la juventud está buscando ese tipo de sistemas de construcciones, ¿verdad? No más de 2 pisos, porque ya no se utiliza como antes espacios extremadamente grandes. Es justo lo necesario, ¿cierto? A ver, algún comentario. Dice Joseph
hay un problema con este sistema que menciona el compañero en Chile para viviendas sociales de 2 plantas. Hay un proyecto. Bueno, fíjense que en otros países ya, digamos, ¿no? Están viendo ese sistema. Vaca dice si se construye mayormente así en Chile. Bueno, los que conocen bien, ¿verdad? La estructura es de madera y paneles de fibrocemento. Bueno, Vaca dice mayormente en el norte que no llueve. Ese sería tal vez otro problema, ¿no? En nuestro caso, la humedad para los paneles de yeso, ¿no? Entonces, eso habría que ver cómo lo vamos a proteger, pero obviamente en el exterior se le pone una capa de impermeabilizante, ¿no es cierto? Y con eso ya cubrimos, ¿no? Obviamente que cada año habría que pintarlo, ponerle la capa de impermeabilizante. Bueno, eso se los dejo para ustedes, ¿no? Entonces ustedes ya son prácticamente arquitectos, así que ustedes vean la oportunidad si es que la ven ahí. Entonces, este tipo de cimentación superficial, la losa, ¿no es cierto?, es construida por una losa de concreto armado apoyada directamente en el suelo. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos nosotros el suelo natural y básicamente lo que hacemos es colocar una plancha, como le decía hace rato, una plancha de hormigón armado, ¿verdad? Como también han visto en los videos. La losa de cimentación, dice, presenta ventajas, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Por acá me cubre. No me deja ver. Ya. Entonces, la losa de cimentación, dice, presenta ventaja con el bajo costo y la rapidez de ejecución. Entonces, eso es lo que les decía, hay que cuantificar. ¿Cuál me sale más barato? ¿Hacer zapata o hacer losa? ¿No? El estudio de suelo le va a decir solamente, le recomendamos hacer cimentación profunda, que es un edificio, obviamente, una construcción grande, o si no, si es pequeña, le va a decir cimentación superficial. Ahora, cuando usted hace la cimentación superficial, tiene que cuantificar cuál sale más económico, hacer una losa de cimentación o hacer zapata. Entonces, ¿cuándo usted va a tomar esa decisión? Uno, el costo, ¿verdad? Porque el costo, fíjense en la rapidez de la ejecución y todo lo demás, entonces va a influir. Además de la reducción de mano de obra en comparación con otros tipos de cimentaciones superficiales o poco profundas. Eso se refiere a lo que son las cimentaciones de zapata, ¿no? Entonces, eso hay que cuantificar. ¿Cuándo se utiliza una losa de cimentación? Una losa de cimentación básicamente se ejecuta este tipo de cimentación cuando el área, si el ingeniero o ustedes calculan o hacen un pequeño predimensionamiento de zapatas y dicen de que el área que ocupa la zapata ocupa alrededor del 70% del área del suelo donde va a estar la construcción. Si estamos por el 70%, es preferible hacer losa. ¿Qué quiere decir eso? Que las zapatas van a estar muy pegaditas, muy juntas. Entonces mejor hacemos losa, hacemos una sola plancha y con eso evitamos problemas, ¿cierto? Entonces, cuando las zapatas van a ocupar alrededor del 70% del área cubierta de la construcción, o cuando se desea reducir al máximo los asentamientos diferenciales. Entonces, en esas dos situaciones ustedes pueden tomar la decisión de hacer una losa de cimentación, ¿no? Los asentamientos diferenciales siempre existen, por si acaso. ¿Ya? Entonces, como su nombre lo dice, son asentamientos diferenciales, es decir, son asentamientos que están
calculados, están previstos dentro de las estructuras. Entonces, si yo quiero minimizar estos asientos diferenciales, entonces ahí le coloco una losa. Porque la losa va a funcionar, como les decía, una plancha, es como si nosotros colocáramos un colchón de aire, ¿verdad? Sobre agua, es decir, en la piscina. Y vamos, nos echamos, pueden subir varias personas ahí y el colchón está ahí, ¿verdad? Entonces, eso va a funcionar, funciona como un solo bloque. Entonces, si el edificio tiene pequeño movimiento, la losa lo va a absorber, ¿verdad? Y no va a pasar nada. Entonces, esos son los dos principales casos y aparte, obviamente, la reducción de costos. También eso hay que ver como otra alternativa para tomar una decisión entre zapata o losa de cimentación. Ya dijimos que en la losa de cimentación existe una rapidez en la ejecución y una reducción de la mano de obra. Entonces, si eso es así, resulta que sale pues más barato hacer losa, ¿no? Pero si la zapata, las columnas no están muy cerca y están bastante alejadas, entonces entre zapata y zapata hay una determinada distancia, entonces de repente va a ser más barato, desde el punto de vista económico, más barato hacer zapata, ¿ya? Entonces, esas son uno de los factores que hacen de que nosotros tomemos una decisión, o ustedes tomen una decisión para hacer este tipo de cimentación. Esas viviendas sociales, por ejemplo, que por lo general los gobiernos o el gobierno hace, deberían hacerlas, por ejemplo, bajo este sistema, ¿no? Losa de cimentación. ¿Por qué? Porque la losa de cimentación, para empezar, le va a servir como contrapiso, ¿no? Le sirve de cimentación y además le sirve de contrapiso. Entonces, pero bueno, eso es cuestión ya de ellos, ¿no? Criterio. A ver, Justiniano dice, el hospital de Montero de tercer nivel, sus fachadas interiores están cerradas con paneles de yeso, deben ser, ¿no? Drywall. Por lo general los hospitales sí están con ese sistema. Y los edificios también, porque es un sistema bastante liviano, ¿no? Antiguamente eso no existía, entonces era muy complicado. Si ustedes van al Palacio de Justicia, por ejemplo, ese edificio no tiene nada de yeso, ¿no? De estructuras livianas. Pero si van ahorita a un edificio moderno que se está haciendo, se está construyendo, ahí van a ver que los muros interiores son de placas de yeso, porque son estructuras bastante livianas, ¿no? Obviamente ya ahora se construye, antiguamente no había. Bien. Es común, dice, cuando el suelo no tiene una buena capacidad portante. Este es el otro factor. Recuérdense que nosotros habíamos visto que tenemos el estudio del suelo, a nosotros nos da un valor de la tensión admisible del suelo. Esa tensión admisible del suelo es lo que se llama la capacidad soporte o la capacidad portante, ¿no? Entonces, cuando esa tensión admisible está del suelo es menor o igual, estoy redondeando, después le vamos a mostrar algunos valores, digamos a 1 kilo por centímetro cuadrado, entonces ya yo puedo ir pensando y decir, mejor en vez de zapata voy a usar losa, ¿ya? Entonces, pero fíjese usted, esto me va a determinar a mí el estudio del suelo. Entonces, cuando el suelo no tiene buena capacidad de soporte, entonces preferible usar losa, ¿no? O el edificio tiene muchos pilares, ya dijimos, tiene muchos pilares que la base de los zapatos o zapatas, ¿no es cierto?, estén muy pegadas entre sí. Bueno, eso hemos hablado acá. Esto se refiere prácticamente al 70%, ¿no? Entonces, esas serían los principales factores para el cual yo tomaría una decisión de hacer una losa o una zapata, ¿no? En primer lugar, tomaría este de acá. Si el suelo es extremadamente malo, no hay otra vuelta que mejor es usar losa, ¿cierto?
Con eso yo voy a minimizar los asientos diferenciales y me olvido de lo demás. Aunque sea un poquito más caro, no importa, pero esto es más seguro. Así que el suelo es malo. Pero si el suelo es bueno, entonces yo debo considerar estas otras posibles situaciones que se presenten para tomar una decisión y decir, aquí vamos a hacer losa de cimentación. ¿Ya? Preguntas. Preguntas, compañeros, ¿cuándo tomar una decisión? ¿Qué harían ustedes? Ingeniero, estas losas de cimentación son buenas en terrenos con una topografía muy, ¿cómo se dice? En colinas o algo así, donde no sea muy Topografía accidentada. plano. Sí, eso, me viene la palabra. Exactamente. Podría ser, ¿no? Pero como le digo, es que hay que ver esta otra cuestión de acá. Hay que ver, digamos, cómo está el tipo de suelo, la capacidad portante del suelo. Entonces, pero este es un sistema bastante interesante porque ayuda mucho en el sentido de que acá, por ejemplo, principalmente en los asientos diferenciales. Entonces, al hacer una losa, difícilmente me van a aparecer fisuras en las paredes, ¿no? Difícilmente. Ingeniero, cuando hablan Sí. que es bueno hacer zapatas cuando las columnas no están muy pegadas entre sí, aproximadamente ¿cuánto se considera que no están muy pegadas las zapatas? ¿Y cuánto es el espesor de una losa promedio para ver cuál es en qué se invierte más hormigón o menos hormigón en cuál tipo de cimentación? Ya. Eso, bueno, vamos a ir de a poco. Uno, hay que ver este factor. Aquí usted con este es el que usted va a determinar si las columnas están bastante pegadas o las zapatas están bastante pegadas. Y el área, yo calculo el área de todas las zapatas de mi edificación, ¿verdad? Y esa área está alrededor del 70% del área cubierta de mi construcción, entonces es preferible hacer zapatas. Perdón, losa. Pero si el área de zapatas está alrededor del 40% por ahí, entonces de repente mejor nomás usar zapatos, ¿no? Ahí ya vamos más barato va a ser usar zapatos. Ahora, cuando hablemos de zapatas, ahí ya vamos a hablar de los espesores de las zapatas, ¿no? Es decir, esto de acá, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver y ahí van a tener ustedes más elementos ya para poder decir, bueno, en zapatas se va a utilizar más o se va a utilizar menos hormigón, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a ver cuando veamos zapatas. Entonces, las losas de cimentación, por lo general, dependiendo, hay que hacer un cálculo estructural, obviamente, pero la losa de cimentación puede variar, ¿no es cierto?, dependiendo de la construcción. Y va a tener su acero, digamos, ¿no? Y el espesor de esto puede variar de 10 a 20 centímetros, ¿no? Entre 10 a 20 centímetros. Entonces, eso va a depender, ¿no? Va a depender de muchos otros factores. Si yo lo voy a utilizar mi losa como parqueo, digamos, lo voy a usar en una especie de sótano, como decía la compañera, por ejemplo, hace rato, en lugares donde la topografía es muy accidentada, es decir, hay desniveles. Entonces, yo tengo, no sé, un terreno de este tipo, digamos, algo así, y entonces agarramos y construimos acá, hacemos un diseño, ¿no es cierto?, donde aquí, esta parte de acá, ¿no es cierto?, yo la voy a utilizar y lo voy a utilizar acá, le pongo una losa de cimentación y acá lo voy a utilizar como mi garaje, ¿cierto?
Va a estar aquí mi vehículo, qué sé yo, ¿no? Y aquí arriba ya va a estar mi departamento, qué sé yo, la parte social, inclusive, pues, o sea, entonces, es cómodo, pero, repito, eso hay que ver y obedece a un cálculo, ¿ya? No es muy arriesgado decir, tanto son los valores, digamos, ¿no? Eso hay que verlo en la literatura, ¿ya? A ver, ¿cuánto tendría que ser esa distancia mínima para saber que no conviene hacer zapata y hacer losa? Repito, eso está en función de este 70%. ¿Ya? El espesor mínimo de una losa es de 10 centímetros. ¿Ya? De ahí ya no podemos bajarnos más. Obviamente, si va a ser un pavimento, es decir, yo voy a hacer un hormigonado para mi patio, digamos, y solamente lo voy a usar para que esté mi vehículo, qué sé yo, ahí se puede usar hasta, inclusive le ponemos una capa de ladrillo y encima una capa de hormigón de 5 centímetros, digamos, ¿no? Entonces, ahí, pero esa losa es una losa de piso, no es una losa de cimentación, ¿no? Ahora, si es una losa de cimentación, ahí ya es mínimo 10 centímetros, de 10 centímetros para arriba, ¿no? Ese es el espesor de la losa. Además de soportar la superestructura, dice Gorena, también soporta los muros, claro. Los muros son parte de la superestructura, ¿no? Entonces, la losa soporta todo, va a soportar todo, carga permanente y carga viva, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Hasta cuánta planta puede soportar una losa? Yo diría que hasta unos 3 pisos podemos hacer de losa. Más de eso ya no sería conveniente. Es que va a depender del suelo. Estamos hablando de acá de Santa Cruz, y acá en Santa Cruz el suelo es blando, entonces es complicado. Pero si es en La Paz, de repente vamos a hacer un edificio de 10 pisos, ¿no? No hay ningún problema. Allá el suelo es sumamente resistente, entonces es rocoso, entonces no tenemos problema, ¿no? Entonces va a depender del tipo de suelo, ¿ya? En este caso mencionado, dice anteriormente, se vuelve relevante utilizar una losa, ¿verdad? Eliminando la posibilidad de hacer varias zapatas muy juntas. Esto ya hemos redundado en lo mismo. Este tipo de cimentación requiere una planificación previa, es decir, hay que consultar nomás con un ingeniero y que haga el cálculo. Una planificación previa de todos los proyectos complementarios, especialmente cuando se trata de la red de alcantarillado, ¿no? Pues eso no tenemos nosotros mucho problema. Dependiendo de la carga solicitada, se puede incrementar la altura de la losa, proporcionalmente también aumentará el volumen de hormigón. Entonces, fíjense, ahí está, digamos, lo que preguntaba hace rato una compañera, ¿no? ¿Cuál es el espesor mínimo? ¿No? Entonces, si voy a hacer una casita de una planta, bueno, con 10 centímetros estoy tranquilo. Pero si va a ser de dos plantas, entonces de repente ya ahí voy a necesitar una losita de unos 20 centímetros. ¿No? 15, 20 centímetros, ¿no? Entonces, pero eso va a depender y hay que hacer un pequeño análisis de cálculo, que eso lo va a hacer el estructurista, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces un pequeño croquis, un ejemplo de lo que vendría a ser una losa. Es una edificación pequeña, obviamente esto es un dibujo, ahí tenemos las columnas, ¿no es cierto? Y tenemos la losa en sí, ¿no? Como vemos acá, digamos una losa pequeñita, una edificación pequeña, entonces de repente alguien diría, pero a mí me sale mejor hacer zapata. Probablemente, pero es una construcción pequeña.
¿no? Entonces es una construcción pequeña, entonces es más fácil a veces colocar, hasta colocar el acero, digamos, ¿no? Y colocar el hormigón al hacer este tipo de edificación, ¿no? Una losa. ¿Cuáles son los usos? Fíjense ustedes, la tensión admisible del terreno es menor a 0,8 kilos por centímetro cuadrado. Ahí está. En Santa Cruz, por lo general, estamos alrededor de este valor. ¿Ya? Hay lugares que puede darnos la tensión admisible hasta de 0,5, ¿no? Entonces, hay lugares donde es bastante bajo el valor de la resistencia del suelo. Entonces, si eso es así, entonces, el primer parámetro que yo voy a tomar en cuenta sería el tipo de suelo. Si el suelo tiene una resistencia muy baja, entonces, a ojo cerrado hay que ponerle nomás losa, ¿no? Aquí hay otro criterio, fíjense ustedes, este es un poco más conservador y dice, las zapatas ocupan más del 50% de la superficie cubierta del edificio, de la construcción, sobre el terreno, ¿no? Hace rato decíamos 70%. Si estamos en el 70%, ya no hay vuelta que darle, ¿no? Pero fíjense acá, dice hasta el 50%, digamos, ¿no? Entonces, si estamos arriba del 50%, ya, losa. Pero si estamos 50% o menos de área cubierta por zapatas, entonces seguramente más económico sale nomás hacer zapatas. Podemos hacer un sótano, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Ese sótano nos puede servir de parqueo, nos puede servir para otras cosas, ¿no? Y como ya dijimos hace rato, este tipo de cimentaciones se utilizan por lo general en edificaciones livianas, ¿no? Hoy en día las edificaciones ya son bastante livianas, hay materiales que se hacen, o hay, digamos, ¿no? Entonces, esto de los paneles de yeso, qué sé yo, eso ha alivianado muchísimo. E incluso se construye, por ejemplo, muros con hormigón celular. Han debido escuchar ustedes el hormigón celular. Entonces, es bastante liviano también y bastante resistente, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características, como ya hemos venido hablando. Y bien, aquí tenemos algunos modelos para mostrar. A ver, vamos a empezar por acá. Tipos de losa, ¿no? Fíjese, este tipo de losa es prácticamente uniforme, como una plancha, y es lo que se llama la losa continua o losa uniforme, ¿no? Acá pueden estar las columnas. Fíjense ustedes, las columnas están bastante cercanas y nosotros agarramos y proyectamos, hagamos una suposición que las zapatas más o menos van a estar por acá. Ese va a ser el área de esta zapata. El área de esta otra zapata va a estar más o menos así, ¿no es cierto? Esta otra zapata. Entonces, fíjense que están bastante cercanas las zapatas, ¿no? Están bastante cercanas una zapata con otra. Estas son las zapatas más solicitadas. Seguramente van a ser las más grandes. Entonces, yo agarro y verifico todas mis zapatas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el área que va a cubrir toda la zapata? Y así como vemos en el gráfico, por ejemplo, estamos viendo que prácticamente lo que son las zapatas me va a cubrir más del 50% de la superficie que yo voy a construir, ¿verdad? Bueno, esto me salió ya muy pequeño, ¿no? Estas, obviamente, como son laterales, reciben menos carga, son más pequeñas. Bueno, y así podemos ir graficando. Entonces, fíjense que el área donde no va a llevar hormigón si uso zapatas sería esto de acá. Entonces, si yo cuantifico, resulta que más del 50% o el 50% va a estar usado por la zapata. Entonces, mejor
usemos losa. ¿Ya? Mejor usemos losa. A ver, dice... El movimiento del suelo no podría provocar que la losa, que la casa, a ver qué dice Arce, el movimiento de los suelos no podría provocar que la casa surfe, o sea, no, que se deslice, dice, ¿no? Difícilmente puede darse eso, ¿no? Por eso primero se hace el estudio de suelo, correcto. Las columnas del centro que generan un corte a la losa ¿cómo podemos solucionar? Lo que pasa es que aquí esto no es hormigón, esto es hormigón armado. Estas son estructuras de hormigón armado. Y lo que dice Arce, las columnas del centro que generan un corte sobre la losa, es decir, acá estas columnas, como van a estar puntuales, es decir, acá, voy a hacerlo de esta otra manera, cambiar de color, aquí. Supongamos esta columna, ¿verdad? Tiene una gran carga y aquí lo que va a provocar es un corte. El hormigón nosotros sabemos, ya ustedes deben saber por teoría, que absorbe los esfuerzos de compresión, ¿verdad? Y el acero se encarga de absorber los esfuerzos de tracción y de corte. Entonces, seguramente en esta parte de acá tendré que reforzar, pues, ¿no? La parte de acero, ¿no? En cada columna tendré que reforzar, aparte del acero longitudinal que va a llevar, entonces le puedo poner unas cuantas barritas más ahí para reforzar precisamente esto, que es el corte. Y es correcto porque va a haber un punzonamiento bastante grande ahí y puede haber fallas por corte. Para eso, entonces, es lo que está el acero. ¿Ya? Entonces, el acero se encarga de absorber esos esfuerzos. ¿Ya? Bien, entonces, esta sería un ejemplo de la losa continua y losa uniforme. Después tenemos otro tipo de losa. Losa con refuerzos bajo columna. Esta sería la que absorbe ya, el hormigón le va a ayudar al acero a absorber esos esfuerzos de punzonamiento o de corte. Fíjense, en la parte inferior se coloca o se ensancha un poquito, ¿no? Se ensancha un poquito. Ahí estamos viendo en planta y aquí lo estamos viendo en corte. Entonces, en esta área de acá hay mayor volumen de hormigón, por tanto, vamos a disminuir la cantidad de acero para que el hormigón ayude un poco en lo que es el esfuerzo de punzonamiento o el esfuerzo de corte, ¿no? Entonces, tomamos esa decisión y hacemos este tipo de zapatos, ¿no? Después tenemos este otro que sería básicamente esta misma losa de acá, pero invertida, es decir, volcada. No es muy común esta losa, sería losa con pedestales. No es muy común, ¿por qué? Porque esto me estorba. Estos pedestales que se llaman, que están sobresaliendo, me estorban. Obviamente esto también me ayuda a mí a absorber el esfuerzo de punzonamiento o de corte. De punzonamiento y de corte, porque son dos esfuerzos diferentes, ¿no? Entonces, pero si yo lo voy a usar de parqueo, voy a utilizar esto, entonces esto me va a estorbar. Estos pedestales me van a estorbar. Por eso no es muy común usar esto de acá. ¿Ya? No van a ver o difícilmente van a ver ustedes este tipo de losa. Pero este de acá sí. Porque esos pedestales están invertidos, entonces están en la parte de abajo, no se notan, no se ven, ¿no? No se ve. Entonces, repito, ese sistema muy poco se utiliza. Después tenemos este otro de acá, que son las losas cajón, ¿no es cierto?
que son muy complicadas para poder edificar o construir y rara vez se elabora este tipo de losa. La losa nervurada, este tipo de losa sí se utiliza en el caso de edificaciones relativamente grandes, ¿no? La losa nervurada porque aparte que tiene, fíjese, como vimos anteriormente, esto que nos ayuda, tiene acá vigas, o sea, tiene nervio. Por eso se llama nervurada, porque todo esto de acá son nervios, esas son vigas. Aparte de que por acá hay hormigón, ¿no? Pero aquí hay vigas. Lo que se llama la losa nervurada. Y después este otro sistema que sería una losa aligerada, obviamente que viene con huecos en los lugares donde no va a haber muro, qué sé yo, digamos, ¿no? Y podemos colocar un material de una manera tal que alivianemos la losa. Pero eso por ahí apenas nos va a encarecer el costo. Entonces eso hay que cuantificar primero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuánto nos va a salir? Y ver qué tipo de losa es la que vamos a usar. Este tipo de losa es el más común. Este tipo de losa es el más común. Nos olvidamos de todo tipo de problemas. O en caso contrario, si la edificación es relativamente más importante, nos apoyamos en esta otra de acá. ¿Cierto? Entonces, esos serían los tipos de losas más comunes. Losa de cimentación. ¿Ya? Pregunta. Ventajas y desventajas. Empecemos por las ventajas. Bajo costo en relación con los cimientos. En este caso, cimientos planos, dice, ¿no? Aquí serían zapatas, ¿no? Reducción del tiempo de ejecución. Reducción de la mano de obra. Indicado para suelos arcillosos. Nosotros tenemos varios lugares donde el suelo es arcilloso. En el Beni, por ejemplo, los que son del Beni, ni qué decir, allá el suelo es arcilloso, ¿no? Libertad arquitectónica, es decir, aquí usted puede, ¿no? Tiene toda la libertad para poder jugar con su diseño, a eso se refiere. Reduce la humedad en terrenos con presencia de nivel freático. Fíjese que este es el otro problema que nosotros tenemos. La humedad y el nivel freático. En ciertos lugares usted cava 1 metro y ya hay agua, ¿no? Ya hay nivel freático. Entonces, ese es un problema. Entonces, cuando el nivel freático es bastante alto, ¿no es cierto? Entonces, esa losa bien ejecutada y bien impermeabilizada nos sirve perfectamente. ¿Cuáles serían las desventajas? Una necesidad de ejecución anticipada de instalaciones sanitarias y de fontanería. Este sería uno de los grandes problemas, digamos, ¿no? Que hay que tener todas las instalaciones listas ya ahí, ¿no? Alcantarillado, qué sé yo, todas las instalaciones, ¿no? Imposibilidad de realizar futuras adaptaciones a tuberías subterráneas. Es decir, yo no puedo agarrar y romper la losa para ver si mi tubería está bien, está mal, o si está mal para arreglarla. O sea, ese es uno de los problemas. Tiene que hacerse un trabajo bien hecho con material de buena calidad, de tal manera que no hayan problemas. Porque si hay problemas, hay filtraciones de agua de esa tubería, va a ser grave, ¿no? Posibilidad de fisuración en la estructura de hormigón armado. Hay posibilidad, ¿verdad? Hay posibilidad principalmente en estructuras que están bastante cargadas. La dificultad de ejecución y mayores costos en caso de que sea necesario incrementar la resistencia debido a las cargas que actúan sobre la losa. Claro, si la losa, el edificio es bastante considerable,
y queremos aumentar la resistencia de la losa, entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no? Ahí vamos a tener problemas. Entonces, esa sería una de las ventajas y desventajas que podría tener, ¿no? ¿Qué tipo de impermeabilizante se puede usar en losa? En el mercado hoy en día hay una variedad de productos. Los más conocidos son los Sika, ¿verdad? Sika, no me acuerdo, Sika 10, no me acuerdo ahorita el código del impermeabilizante, que se mezcla con el hormigón fresco, ¿no? Pero ahí hay un montón de impermeabilizantes. Bien, aquí vemos un ejemplo, fíjense ustedes. Está en una parte baja, seguramente aquí lo vamos a utilizar como sótano, y están colocando las armaduras, ¿verdad? Entonces, aquí están todos los aceros, el acero lateral, ¿no es cierto? O las vigas laterales, y por acá, digamos, entonces están empezando a colocar ya las columnitas, los aceros de las columnas, ¿no es cierto? Donde van a ir colocados. Entonces, una vez está todo eso, se colocan las instalaciones, si es que va a haber instalación acá abajo. Como está en sótano, probablemente no va a haber instalación, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí es hormigonar, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, está casi, podríamos decir, semi-enterrado o enterrado, ¿no? ¿A qué? 50 centímetros. Y esto está, fíjense, en lugares accidentados, ¿no? Entonces se ve que aquí hay desniveles, ¿no? Del terreno. Entonces, ahí está una losita, no es muy grande, obviamente. Si la construcción es grande, imagínense cómo es la facultad, por ejemplo, de arquitectura o de ciencia del hábitat, ahí no se puede usar esto porque es muy grande la superficie construida. Y aquí gráficamente tenemos, fíjense, si está a flor de tierra, lo que se llama, ¿no es cierto? Entonces colocamos su encofradito alrededor, ¿no es cierto? Y armamos, y hormigonamos y quedaría terminado de esta manera. Y empezamos a levantar columnas, ¿verdad? Acá vemos otra losa que en área, en superficie, fíjense, es nomás considerable. Es nomás considerable. Y ya está el camión hormigonero listo para lanzar el hormigón, ¿no? Aquí otro ejemplo. Aquí están las vigas, por acá va a haber columnas, columnas, columnas y así, ¿no es cierto? Esta es un área grande. Bueno, y aquí ya están hormigonando, ¿no? Aquí ya están hormigonando y fíjense, las instalaciones tienen que estar, ¿no? Ahí están las tuberías de las instalaciones, ¿no? Y ahí está el camión hormigonero, está lanzando el hormigón. Y como hay esa tecnología, pues ya una losa en cuestión de 3 horas, 2 horas, usted ya la tiene terminada, ¿no? Lo que con zapata puede demorar, ¿no? Bien, preguntas, dudas, compañero. No hay mucho detalle, repito, en esto de acá. Entonces, con eso vamos a terminar esta parte. Y la próxima clase ya nos vamos a centrar ahora exclusivamente a hablar de zapata. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo se entendió, ingeniero. Bien, perfecto. ¿Cuáles serían los pasos del proceso constructivo? A ver, en la plataforma voy a ver que... Creo que en la plataforma yo les he puesto videos sobre los procesos constructivos. Fundaciones, losa de cimentación. Acá en losa de cimentación les he colocado... Sí, ahí hay una donde está con el proceso constructivo de lo que es una losa de cimentación. ¿Ya? Pero no es muy complejo el proceso constructivo, porque básicamente lo que se hace, obviamente, ¿no? Tener el área bien compactado, bien nivelado, colocar la armadura, el acero, colocar las instalaciones, ¿verdad? Y verter el hormigón. Obviamente tiene su diseño, pues,
¿no? Entonces, repito, nos dirán tantas armaduras o sea, de tal diámetro será el acero, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero no tiene mucho misterio, no tiene mucho misterio. Las zapatas son más complicadas de construir. O las... Claro, si es una losa para cubierta, claro, ya eso es diferente. Estamos hablando de losa de cimentación. Una losa de cubierta, usar así como vemos acá en esta imagen, es muy pesado. Muy pesado, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hacen ya ahí son las losas alivianadas, ¿no? Pero eso vamos a ver a su debido tiempo cuando entremos ya a ver losas en sí, ¿no? Losas de entrepisos serían, ¿no? El trabajo práctico se puede modificar, creo que ya no. ¿Para cuándo estaba? Estaba para el 26 de mayo. No, ya estamos pues a 28 ya. Ya no nos deja el sistema entrar. ¿Ya? Bien. Pregunta, compañeros. Si no hay preguntas, eso sería todo por ahora. Y nos vemos la siguiente clase. Y vamos a hablar ya estrictamente de lo que son las zapatas. Ya hemos hablado de las cimentaciones profundas. Estamos ahora hablando de las cimentaciones superficiales. Hemos visto ahora un poco lo que son las losas. Y vamos a ver lo que son las zapatas. Ahí vamos a entrar y vamos a hacer unos pequeños predimensionamientos. Ustedes tienen que saber hacer un predimensionado de una zapata. Y vamos a ver las diferentes formas o figuras de la zapata. ¿Por qué tiene que ser así y por qué no de otra manera, ¿no? Entonces, eso nos vamos a centrar ya cuando estemos en zapata. ¿Ya? Bien. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo por ahora. Nos vemos el día miércoles. Listo, ingeniero, muchas gracias. Todo muy claro. Hasta luego, ingeniero. Chao. Listo, nos vemos. Chao, chao. Buen provecho. Almorzar.